Hola, bienvenidos una vez más a este programa conocido como La Brújula. Lucas Carena es mi nombre, programa que con tanto gusto hago en la compañía de un gran amigo, compañero, Pablo Javier Davoli. ¿Cómo estás hoy, Pablo? ¿Qué haces, Lucas? Muy bien. ¿Todo Contento bien? de volver a una nueva edición. En una nueva edición de La Brújula, así es. Muy bien. Este programa se encuentra consagrado a una advocación alemana de la Virgen, que es la Virgen de Schönstatt. Madre, reina y educadora de Schönstatt, o Madre, reina y victoriosa también se la presenta, también. Virgen de Schönstatt. Mater ter admirabilis de Schönstatt. Nos ponemos bajo su protección y amparo como todos los miércoles. Contento, Pablo, por las repercusiones del último programa, algunos comentarios muy interesantes. En principio destacar uno que hablaba de, digamos, nos hacía mención de que nosotros... El pijama. No precisamente. No es ese precisamente. No, pero estuvo ingenioso. Estuvo muy bien, sí. Una aguda observación. Son muy divertidos. Un comentario de un televidente que nos decía que nosotros no hicimos mención de la figura de Lippmann. De Walter Lippmann. Claro, que es verdad, tuvo una Cierto. participación importante en la constitución de la mesa redonda y fue un poco el encargado de las operaciones de prensa. Bueno, de hecho... me pareció muy interesante que lo traiga. Sí, tiene razón, es una figura esencial en este entramado de relaciones de poder que se configuraron a la luz de lo que fue la Reserva Federal primero, las guerras mundiales, las dos grandes conflagraciones a nivel mundial, y estas estructuras que operan, podríamos decir, fuera de los aparatos o las vías convencionales y constitucionales de poder en Estados Unidos y en el mundo entero. Sí, del aparato institucional estatal. Estatal, exacto. ¿Qué te iba a decir? Sí, Lippmann, bueno, decano de la prensa, es considerado decano de la prensa estadounidense, fue el fundador de la revista aún hoy existente Foreign Affairs, que es el órgano de prensa del Council on Foreign Relations. Claro, es un poco la revista, la voz del Council on Foreign Relations. Es una revista muy prestigiosa, por lo demás, más allá de los intereses a los que sirve y de las inclinaciones ideológicas, pero una revista muy prestigiosa en el campo de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Política exterior, alta política. Digamos. Así es. Hoy en La Brújula vamos a hablar de Albert Einstein, un personaje emblemático de la ciencia moderna, quizás el ícono, quizás la caricatura, la persona que se ha instalado en el imaginario colectivo como figurativa de lo que es un científico excéntrico, alocado, poco convencional. Es una persona sumamente interesante. Hoy vamos a hablar de él, de este personaje que ustedes ven en pantalla, un ser que ha generado las biografías más diversas. Algunos lo tratan como el más grande pensador de toda la historia de la ciencia moderna y a nivel histórico y de la historia, y otros lo han pintado, hay algunos iconoclastas que lo han pintado como un farsante, incluso como un plagiador. Lo apostrofan como un plagiador y un farsante, así es. Otras versiones minoritarias. Hoy vamos a hablar de todo eso y cuánto tiene Einstein de ocultismo, de mago, de esoterista, de alquimista. Vamos a tratar de revelar eso en el contexto también de lo que fue la guerra atómica, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial. Pero por supuesto lo vamos a hacer si usted se queda y nos acompaña después de la presentación del programa. Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir, como siempre, que nos haga llegar su comentario, que se suscriba al canal de TLB1, que ponga me gusta y nos ayude, sobre todo, lo más importante de todos, a viralizar, a difundir, a divulgar todas las ideas de este medio y de todos aquellos medios alternativos, a veces que son espacios que no tienen una voz con mucho rebote en los grandes aparatos mediáticos. Y bueno, es muy importante la colaboración de aquellos que nos ven en esta proliferación, en esta divulgación, difusión, que depende sobre todo de aquellos que
aquellos cibernautas que navegan en la red, ¿no? Sí, correcto. Es importante que el espectador se asuma como protagonista. Claro, una participación activa. Claro, que asuma una participación activa y que sepa que es protagonista de, digamos, del fenómeno de difusión de estos medios alternativos de comunicación. Bueno, ¿qué decir, ¿no?, de Albert Einstein, ¿no? Yo siempre digo que Einstein nos ha legado, además de una fórmula tan importante y una teoría, la teoría general de la relatividad publicada por primera vez en 1905, nos ha legado también una imagen iconográfica, un prototipo, un modelo de científico loco. Es una figura emblemática. Yo siempre lo comparo con, yo me acuerdo cuando era chico, en la década del 80, Emmett Brown, el personaje del científico de Volver al Futuro, Así ¿no? es. Que tenía también un pelo canoso, despeinado, excéntrico. Claramente estaba inspirado rayando la locura, ¿no? Me parece que estaba en esa emblemática figura que Einstein encarnaba. Que está muy en el imaginario colectivo, ¿no? Genio, a la vez loco, a la vez filántropo, a la vez humanista, pero que encerraba también en esa genialidad un cierto dejo de locura, ¿no?, de delirio. Bueno, es que son vecinas. La genialidad, no la siempre se las asoció, ¿no? No la sabiduría, pero la genialidad y la locura tienen algún muro lindero tiene, y tal vez hasta con aberturas, ¿no? Bueno, este científico alemán, nacido en 1879, ¿no?, en Ulm, se lo ha considerado, ¿no?, el padre de una de las teorías más revolucionarias que consideran de que el tiempo y el espacio, y voy a ser muy sumario, muy sintético, muy sinóptico, el tiempo y el espacio son relativos a la velocidad de la dimensión de la luz solar, ¿no? Mucho se ha especulado sobre la relación entre la energía y la materia, al punto tal de que las teorías de Einstein, en principio, eliminan el concepto de materia como se había desde un realismo que desde Aristóteles hasta él se había enarbolado en materia científica, de que la materia es una sustancia concreta, que está ahí afuera, consistente, que no está supeditada a ninguna variable de relación, por así decirlo. No, con Einstein todo lo contrario. La materia es algo relativo, es algo que se puede descomponer y que desde luego es una instancia, en última instancia, podríamos decir, subjetiva. Saberes que se han representado en muchísimas obras, incluso de ficción, por las posibilidades, ¿no? Yo me acuerdo El planeta de los simios, esta película que mostraba un mundo en el que se combinaba la teoría de la evolución con la teoría de la relatividad, ¿no? Y el protagonista, bien digo, Charlton Heston, se veía de repente en un mundo donde los monos dominaban a los hombres, se invertía la relación, ¿no?, entre los primates y los seres humanos. ¿Quién era auténticamente el rey de la creación? El rey de la términos bíblicos. Pero bueno, no se trataba de otro planeta, como lo sugería prima facie el título de la obra, sino que se trataba de la Tierra muchísimo tiempo después. Él había hecho un salto temporal por haberse alejado, en el espacio se había alejado a muchos años luz, ¿no?, del planeta Tierra, ¿no? Todo eso estaba transcurriendo en un planeta cuasi desierto, que en el fondo era las ruinas de la ciudad de Nueva York, destrozadas por estos simios. Digo, la ciencia ficción ha tomado la teoría de la relatividad y ha tratado de llevar a su máxima expresión todas las posibilidades que ella representa. Pero de lo que no se ha hablado, en el espacio, también lo hace. De las producciones cinematográficas la más emblemática. Sí. Kubrick, sí. Es quizá la más importante. Bueno, ¿qué podemos decir de Einstein? Einstein, sí, evidentemente fue una persona destacada de la ciencia. Para algunos ha sido casi un constructo al cual se ha querido promover como imagen de genialidad, de cientificidad, como ícono de cientificidad, pero de lo que se ha hablado poco, y es un poco el motivo de este programa, es de un Einstein que parecía dominar ciertas artes ocultas, que parecía conocer secretos encriptados en aquellos libros antiquísimos, promovidos por
digamos, el séptimo maestro después de Adán, que es Enoch, que es el Sefer Yetzirah y la Cábala, el árbol de la vida, a través del Keter, la corona y las dimensiones superiores del árbol de la vida, se deducen una serie de conocimientos que estaban, ahí vemos el árbol de la vida, que estaban codificados y que solo algunos, muy pocos en el mundo, de la alta alcurnia rabínica, pueden leer, y donde están descriptos características del átomo incluso, donde están descriptos características de las partículas más diminutas que componen el mundo material. Entonces hay una hipótesis, y digo, y acá me detengo, una hipótesis, de que en realidad Einstein fue un gran conocedor de la Cábala, y en segunda instancia, fórmulas matemáticas, el desarrollo de la reacción en cadena, la manipulación de agua pesada y demás para generar lo que fueron las guerras atómicas, que de alguna manera definieron el porvenir a instancias de la gran conflagración de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay una aclaración que es importante hacer. La física, es una hipótesis, ¿no? Correcto. La física, más allá de, digamos, de los estadios, digamos, en los cuales la investigación científica tiene una demostración directa y acabada, termina incurriendo, y no en vano se habla de metafísica, como algo, digamos, etimológicamente como lo que está por encima de... termina incurriendo en el campo de lo conjetural. Claro. Y en el campo de lo conjetural, muchos físicos han abrevado, no solo han llegado, sino que muchas veces a priorísticamente han abrevado para nutrirse de determinadas concepciones acerca del universo, de su origen, de su funcionamiento, de las reglas de su funcionamiento y de su sentido, en definitiva que provienen de las tradiciones religiosas, sean las que fueren. Con lo cual no es nada raro. Y no nos olvidemos, porque claro, es muy fácil hacer la relación con todo lo que vos explicabas, o a partir de todo lo que vos explicabas, a la luz de eso, es muy fácil hacer la relación con el origen judío de Albert Einstein. Pero también hay que hacer referencia al ambiente alemán en el cual él nació y se crió. Claro. Porque un gran traductor al campo, no de la ciencia empírica, no de la ciencia de las ciencias naturales, ni de la ciencia física, pero sí al campo de la filosofía, de las concepciones gnóstico-cabalísticas, fue Hegel. Y el idealismo alemán, aquella famosa fábrica de azufre, según los seguidores de Franz Brentano, y esto lo cuenta Abuela, el idealismo alemán, por eso es importante resaltar también no solo el origen judío de Albert Einstein, sino también subrayar que él se crió y se formó, no solo nació, en un ambiente alemán muy empapado de doctrinas filosóficas que en última instancia también tenían un origen gnóstico-cabalístico, siendo uno de los principales responsables de este fenómeno Hegel. Claro. Bueno, cuando todavía vivía en Berna, con tan solo 18 años, Einstein participa en 1897 del primer congreso mundial sionista, organizado, el Congreso de Basilea. Claro, organizado por la Organización Mundial Sionista, precedida en ese entonces por el mismísimo Teodoro Herzl. Claro, correcto. Sí, el Congreso de Basilea. El Congreso de Basilea, donde se establecen, digamos, el programa de Basilea, las proyecciones que van a derivar, o sea, él se codió con la gente que militó el armado de un Estado judío, que llegó después el lobby que llegó, digamos, a la declaración Balfour y a la... Como primer fruto, ¿no? Empezó ahí de alguna manera, fue su primer gran logro, la declaración Balfour. Pero es cierto, el 31 de agosto de 1897, Einstein estaba en esa reunión con miembros judíos a nivel internacional, figuras destacadas como León Trotsky, como Lenin. Incluso estaba Chaim Weizmann, que fue, si mal no entiendo, el primer presidente del Estado de Israel, una vez constituido. Sí, aparte, bueno, cargo que le ofrecieron al propio Albert Einstein. Bueno, evidentemente Einstein... O sea, que Einstein no aceptó, ¿no? No aceptó, pero bueno... Pero como personalidad destacada, digamos, de personalidad destacada del mundo judío y a la vez personalidad destacada de la cultura y personalidad destacada del movimiento
pensamiento sionista, ¿no? Hay quienes dicen que Einstein hizo un viraje, digamos, donde después se apartó un poco de esa euforia de la juventud, más política. Sí, ¿no? Porque termina siendo un... En 1929 vaticinó de que si el pueblo judío no llegaba a un diálogo con el mundo árabe, iba a correr sangre, y bueno, todos esos vaticinios finalmente se cumplieron, o se están cumpliendo en este preciso momento, ¿no? Con lo que está pasando en Gaza y Palestina. Sí, desafortunadamente sí, un reguero de sangre que desde el 48 para acá se ha producido con diversos episodios de mayor, digamos, más cruentos o menos cruentos, pero un estado de conflicto en definitiva permanente. El problema podemos decir que no se ha solucionado, pero que sí, evidentemente. Sí, y que aparte muchas personas de la época podían observar con mucha claridad, incluso no solo personalidades del mundo judío célebres como Albert Einstein o como la misma Hannah Arendt, sino también personalidades amigas del pueblo judío como Arnold Toynbee o el Mahatma Gandhi. Claro. Bueno, efectivamente, Einstein fue una persona que conocía o que estaba rodeado de este ambiente, de estas personalidades, químico y, digamos, sionista británico que fue presidente por primera vez, cargo que, como bien aclaraste, Pablo, le habían ofrecido a él. Por lo tanto, evidentemente algún conocimiento o alguna relación tenía con estos miembros, quizá, si bien es una agrupación de tinte más bien político, no deben haber faltado rabinos o miembros de la ortodoxia judía en ese congreso, y evidentemente su relación, podemos especular, estaba entrelazada ya para ese entonces, estaba anudada. Lo cual no es muy razonable, ¿no? Lo cual es muy razonable, es muy lógico. No tiene por qué llamar la atención. No, para nada. Lo cierto es que para ya, digamos, momentos en el que el Reich había conquistado el poder en Alemania, y acá viene su participación como científico, mucho tiempo después incluso de que Einstein fuera reconocido como científico. En 1921, cabe declararlo, Albert Einstein tiene un premio Nobel, pero el premio Nobel que le dan a Einstein tiene que ver con investigaciones que poco hacen a lo que tenía que ver con la teoría de la relatividad. Pasó sin pena ni gloria, o en cierto punto desapercibida. Digo, desapercibida a la luz de lo que eran los logros científicos para aquel entonces. No dejaba de ser una teoría que faltaba mucho tiempo para el desarrollo y demostración de sus hipótesis, o de sus tesis, vamos a hablar con propiedad. Pero claro, él en realidad lo que había establecido, eran una serie de trabajos o de tesis, para ser más preciso, que hablaban, que los fotones, o las partículas de luz, impactando en ciertos metales, lograban desprender los electrones y generar corriente eléctrica, generar una energía a través de la luz solar. Esto le valió el premio Nobel de Física. Pero esto, no tenía que ver con energía basada en el núcleo del átomo, no era nuclear. Correcto. Sino todavía estamos del lado de la energía electrónica de los electrones, que es la que de alguna manera prosperó más para fines civiles y domésticos, ¿no? Pero efectivamente, sí, él fue premio Nobel en 1921 y se dedicó a realizar investigaciones, a participar de muchísimas instancias con grupos de científicos con los cuales trabó estrecha relación. La verdad es que Leo Szilard, un húngaro que había sido discípulo de él, con 35 años, para el año 1934, que había sido exiliado en Alemania, había visualizado las posibilidades de la energía nuclear y advierte a Einstein que en Alemania se estaban estudiando, con las mismas aportaciones de la teoría de la relatividad, se estaba avanzando en prototipos de bombas atómicas. De hecho, en 1938 los científicos alemanes Hahn y Strassmann logran o descubren de alguna manera la fisión de uranio, ¿no? Entonces Einstein escribe una carta que el mismo secretario privado, Alexander Sachs, hace llegar a Roosevelt. Una carta escribe Einstein donde lo advierte de
digamos, de este avance. de esta trama, de este avance, digamos, científico. Y Roosevelt pone en marcha un comité de investigación para la defensa nacional. Comité que tuvo como resultado investigaciones en temas como reactores, digamos, física teórica, separación del uranio, agua pesada. Digamos, se ponía en marcha con esto lo que llamó el Proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan que de alguna manera se puede resumir como una carrera armamentística nuclear, una carrera en el tiempo para lograr una primera bomba atómica, que competía con el proyecto Uranio de los alemanes y con la Operación Borodino de los soviéticos. Bueno, las tres operaciones o los tres proyectos eran simultáneas y tenían el mismo objetivo: ganar a sus adversarios en la concreción del armado de una bomba atómica. Vos sabés que ahí, bueno, hay varias... Eso fue, digo, si podríamos titular de alguna manera el Proyecto Manhattan, fue eso, ¿no? Correcto. Vos sabés que ahí hay toda una teoría de por qué llegaron primero los norteamericanos, el grupo estadounidense que participó del Proyecto Manhattan y no los alemanes, ¿no? Por un lado está la teoría que dice, bueno, está la versión que dice, mira, los alemanes concentraron sus esfuerzos por una decisión política del mismísimo Adolfo Hitler en el desarrollo de la cohetería. Y otros autores sostienen, hay diversas versiones al respecto, otros autores sostienen, y esto lo desliza Adrián Salvucci, que es conocido, es miembro de esta casa, sí, en su libro El cerebro del mundo, de hecho en una nota al pie, hay otros autores que sostienen que los alemanes llegaron primero a la construcción de una bomba atómica y que ya poseían, digamos, 2 o 3 prototipos y que habían decidido no utilizarla. Porque justamente las pruebas atómicas con bombas reales y después las de Hiroshima y Nagasaki se dan luego de que los norteamericanos habían logrado penetrar en territorio alemán y tomar el control de varias de las bases de agua pesada y otras, que estaba creo que Peenemünde también, en donde se llevaban a cabo estas investigaciones. Bueno, desde luego que esto queda en el campo de lo conjetural, no deja de ser mera hipótesis, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante también de por qué llegan primero algunos y no otros, ¿no? Son diversas explicaciones que se han dado. Sí, al manto del Proyecto Manhattan quedó Robert Oppenheimer. Oppenheimer, así es. Y de alguna manera, sí, todas estas bases estaban bajo su coordinación en distintos puntos de Estados Unidos. Einstein estuvo, junto con Oppenheimer, colaborando permanentemente. Fue una especie de consultor externo, fue una especie de colega, de consejo, digamos, de sabios, entre los cuales estaba consejo de sabios, de los cuales se valía Oppenheimer para poder seguir adelante con todo este proyecto, y entre los cuales la figura más importante, entre las figuras más importantes estaba Albert Einstein. Una cosa importante simplemente para aclararlo, ¿no? De la segunda hipótesis, que Salvucci desliza también a guisa de mera hipótesis, se la puede abonar, digamos, a la luz de 2 razones o de 2 observaciones. En primer lugar, porque es cierto, ese es un dato comprobado, que el mismo Adolfo Hitler en diversos discursos radiados que se podían escuchar incluso desde aquí de Argentina, digamos, con las radios de onda corta, si no me equivoco, los radioaficionados podían escucharlo, en donde él a través de la Deutsche Welle en algún que otro discurso deslizó: tengo un arma terrible que no quisiera tener que llegar a usar, etcétera. O sea, discursos así en donde hay una suerte de amenaza haciendo alusión a armas, a un arma terrible que era preferible que no fuera utilizada. Y la segunda observación viene de la mano de, entre otros autores, de Salvador Borrego. Esto no lo menciona Salvucci directamente, pero bueno, es algo que permite desde esa observación abonar la hipótesis, que es cierto que el desarrollo tecnológico alemán era muy superior al norteamericano en diversos campos afines. Varios pasos adelante. Muchos pasos adelante, al punto tal que, a mente que el principal botín de guerra fueron los científicos alemanes y miles de patentes de invención. Borrego cuenta, el historiador, periodista e historiador mexicano, con Salvador Borrego Escalante, 100 años, vive todavía. Salvador Borrego Escalante cuenta en un libro de Ruta Mundial, puntualmente lo que él cuenta es que los norteamericanos se vieron obligados a hacer un diccionario de palabras nuevas que existían en alemán para hacer referencia a realidades tecnológicas desarrolladas por los alemanes, y que ellos no tenían la palabra correspondiente en inglés porque sencillamente desconocían el invento o la técnica. Entonces hasta tuvieron que hacer una innovación terminológica. A la luz de esas dos observaciones, esta tesis o esta
hipótesis, mejor dicho, esta suposición de que las bombas que finalmente los norteamericanos utilizaron primero como prueba y después sobre Hiroshima y Nagasaki, que habrían sido desarrolladas primero por los alemanes y se las habrían apropiado en el territorio alemán los norteamericanos, cobra algún tipo de verosimilitud. ¿no? Pero bueno, está en el marco, repito, de lo conjetural. Bueno, la bomba, la Little Boy, a la que haces referencia, la que cayó sobre Hiroshima, trajo como consecuencia la muerte de 140.000 civiles y en Nagasaki 80.000, sin contar las consecuencias que todavía hasta el día de hoy tienen los japoneses por la radiación. Sí, como nota al pie hay que decirlo, 2 bombazos completa y absolutamente injustificados. Por los no hubo ningún juicio de Nuremberg. Eso te iba a decir, ¿no? Pese a su carácter criminal, nunca nadie ha sido juzgado. Completa y absolutamente injustificados por 2 razones. En primer lugar, porque no era necesario, primero porque eran ciudades civiles que no revestían ningún interés estratégico ni militar, y en segundo lugar, porque se sabía que el Japón, a través de su embajada, en realidad de su representación, no quedaba una embajada, pero sí una legación diplomática de segundo orden, que tenían en Canadá, estaba haciendo, digamos, algunas tentativas como para negociar la paz. Así que, y aparte no podía resistir el esfuerzo bélico norteamericano, eso era claro, ni tampoco es verdad que había que asustar a los rusos, porque los rusos salvaron su pellejo gracias al aporte norteamericano. Entonces sí, completamente injustificado. Ahora, muy bien, podemos decir que, en función de esta hipótesis que estamos barajando, Pablo, que en realidad la relación entre Einstein y la cábala no está documentada hasta el momento de su muerte, ¿no? Su último biógrafo, Abraham Pais, lo menciona expresamente. Sí, él dice que recorriendo su despacho encontró entre sus libros de ciencia, los libros de pertenencia que eran propiedad de Einstein, encontró, ¿no?, el libro de la vida, el Sefer Yetzirah, encontró libros cabalísticos, y algo que no se menciona mucho también es que Einstein era gran lector de la doctrina secreta de Elena Blavatsky, ¿no? Madame Blavatsky, famosa. Madame Elena Petrovna Blavatsky. Sí. Madre de la teosofía. Claro. Bueno, de hecho, tengo entendido que después de su muerte, el libro que perteneció a Einstein fue donado a la Casa Central de la Sociedad Teosófica en la India. En Adyar, en la India. Así es. Por su sobrina. Era un libro que estaba realmente muy usado por Einstein, lleno de notas al márgenes, ininteligibles, pero eran todas notas que él había hecho, donde parecía tomar fórmulas y demás sobre la base de escritos que la madre, la fundadora de la Sociedad Teosófica, había en su momento publicado este famoso libro que junto con Isis sin velo forman las dos grandes obras. Sí, creo que la doctrina secreta, o la doctrina secreta es un subtítulo de otro. No, la doctrina secreta es el libro que tenía Einstein, ¿no? Según el biógrafo, su último biógrafo. Pero hay más. Su asistente personal, de apellido Mayer, dice que, digamos, muchas de las confesiones que le había hecho antes de morir, Einstein muere en el año 55, estaban relacionadas con la fascinación que tenía por la lectura de la cábala, o por el estudio, por así decirlo, de la cábala. Y también Helen Dukas, que fue su secretaria privada, hasta el día de hoy no se sabe si con Helen tuvo una relación... Sí, las malas lenguas hablan de una cierta relación amorosa, una relación eso sentimental. Se lo dejamos a Jorge Arrial el día que se dedique a... nunca lo vamos a saber ni no, y aparte en principio es irrelevante a los efectos de nuestro abordaje. Parece ser que Helen Dukas también publicó una biografía mucho tiempo después, de los años 70, ¿no? Sí, mucho tiempo después, una biografía no autorizada de Einstein, mostrando su costado más humano y menos científico, en donde hay muchas expresiones y muchas citas del científico alemán, judeo-alemán, que hablan desde expresiones que tienen que ver con la sabiduría y el conocimiento de la cábala, ¿no?
Hay muchísimas analogías, puedo citar, después en el segundo bloque voy a citar algunas frases de Einstein donde hace una alusión muy cercana, muy emparentada con la cábala. Pero bueno, son algunas del científico que no pueden dejar de aportar algo a esta hipótesis de un científico que era mitad hombre de ciencia, mitad ocultista, mitad esoterista, ¿no? Así es. Pero bueno, lo vamos a dejar para después de la pausa, Pablo, que tenemos todavía mucho para decir sobre este tema. Esperamos, por supuesto, que nos hagan llegar su opinión, nos den su parecer sobre todas estas cuestiones. Hacemos una breve pausa y enseguida vamos a estar hablando sobre los últimos días del trabajo científico de Einstein y la teoría del campo unificado, que sirvió para otro experimento también bastante importante como fue el experimento Filadelfia. Pero bueno, todo eso vamos a estar hablando después del corte, así que por favor le voy a pedir que no se vaya. Muy bien, seguimos con más de La Brújula, tratando de instalar un debate, una discusión, una hipótesis de una mirada no convencional de la figura de Albert Einstein, científico del siglo XX, que bueno, hoy es un emblema, como bien decíamos en el primer bloque, es un emblema de la cientificidad, del conocimiento, que su obsesión fue relacionar la materia con la energía. Y habíamos dicho, si bien recibió un premio Nobel por los efectos digamos, fotoeléctricos y no tenía nada que ver con su teoría de la relatividad, sí es conocido hoy en día por ser el que sentó las bases de lo que fue después la operación Manhattan y la proliferación nuclear, tristemente célebre, ¿no? Proyecto Manhattan, que terminó con una bomba que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Pero básicamente, Pablo, lo que tratábamos de establecer o lo que tratábamos de poner a la luz es que la teoría de la relatividad, y esto quizás es una opinión personal, es un escalón, un eslabón intermedio en la verdadera obsesión de Einstein, que fue lo que desarrolló sobre la última etapa de su producción, que fue la teoría del campo unificado. Correcto. Que tenía que ver con la unificación, ¿no? Digamos, del electromagnetismo y la gravedad, y que dio el famoso experimento donde las aguas están, sobre su veracidad, las aguas están totalmente divididas, ¿no? 50% a favor de que es fidedigno, de que es real, y 50% podemos decir que lo desmienten absolutamente, que lo hablan como que es una fabulación, una fantasía, un mito, que es la desaparición del USS Eldridge. El experimento Filadelfia. Claro, a través del experimento Filadelfia. Experimento Filadelfia que está documentado sobre todo por testimonios. Así es. Carl Allen, o Carlos Allende, dice haber visto cómo un buque de guerra desaparecía completamente y era prácticamente teletransportado en otro tiempo-espacio. La película del experimento Filadelfia juega con eso, digamos. Los tripulantes de este experimento sufren unas radiaciones, desaparecen en la década, a fines de la década del 40 y aparecen en los años 80.
Yo no sé si la llegaste bueno, a ver. Esta es la película. Esta es la película. No la vi. Bueno, pero el tema del... Tengo entendido que es una película que ya tiene varios años. Es una película que tiene ya muchos años, pero digo, jugaba con esta hipótesis del salto tempoespacial y quedaban atrapados en un umbral temporal y aparecían en otra dimensión. En rigor, de verdad, para aparecer más tarde no es necesario. Si viajas por el tiempo no es necesario quedar atrapado en ningún lado, no es necesario esperar. Fue un salto, justamente. fue un salto. Ahora, vos sabés que yo leía sobre el experimento Filadelfia en los años 80 en la revista, muy interesante, cuando yo estaba en la escuela primaria. Famoso, el experimento Filadelfia. Me acuerdo que fue la primera vez que tomé conocimiento del tema, ¿no? Y lo que recuerdo fidedignamente es, lo que recuerdo, digamos, de manera fresca, es que en este artículo, en la revista esta de divulgación, se decía que muchos de los que habían participado del experimento, de la tripulación del barco, cuando reaparece el barco con la tripulación, no se había podido tomar el testimonio porque muchos estaban muertos y los otros habían quedado como enloquecidos, con lo cual no se les pudo tomar ningún tipo de testimonio que fuera esclarecedor o que fuera valedero, por así decirlo. Claro, de alguna manera murió con ellos lo que pasó en ese momento. Hay que ver qué hay de verdad en eso o no, pero bueno. No, digo, yo lo que siempre hago es tratar de contrastar. Yo te contaba antes de empezar el programa el misterioso caso del hombre de Torda, en 1954. Esto lo invito a la gente que nos acompaña, porque lo que hacemos es un diálogo de café con la gente, ¿no? Los invito a ustedes que nos están viendo a googlear, a buscar en internet, a tratar de navegar por la red sobre el misterioso caso del hombre de Torda. En 1954, en el aeropuerto de Tokio, Japón, aparece un hombre con toda la vestimenta, todo, digamos, los oropeles de un europeo, que mostraba su pasaporte sellado varias veces. O sea, había tenido 5 entradas al Japón por motivos comerciales, pero decía venir de la República de Torda, que los que lo recibían, ¿no? en el control me imagino en el control de migraciones, cuando pasaba por migraciones ven el pasaporte y dicen, pero usted viene de dónde es. Él decía que trabajaba para una empresa, que venía por motivos comerciales, que venía de Torda, y nadie sabía cuál era este lugar. Así que después de mucho hablar entre los japoneses y tratando de traducir lo que el pobre hombre trataba de explicar, le traen un mapamundi, para que ubicara un planisferio, para que ubicara el lugar de donde él provenía, y él señala la República de Torda en un lugar muy poco ubicable entre España y Francia. Como si fuera Andorra. Claro, como si fuera exactamente los montes Pirineos que separan la península ibérica del resto de Europa continental. Es decir, él señala, claro, lo que era en ese momento el Principado de Andorra. Muy bien. Ahora, ese lugar no existe. Y él afirmaba y juraba y perjuraba de que provenía de ahí y que no era la primera vez que había venido con ese pasaporte. Lo misterioso de este caso es de que los japoneses lo que hacen es dar conocimiento a las autoridades. Las autoridades de Japón, en Tokio, le piden a los miembros, digamos, al personal del aeropuerto, que lo retengan hasta mandar a alguien para investigar el caso, y lo dejan en una habitación de la cual desaparece. Este misterioso hombre de Torda, así como apareció, desapareció. Desapareció, pero sin dejar rastro. Bueno, Pablo, creo que eso es lo que hace más... Se lo tragó la tierra. No sabemos si venía del futuro, del pasado, de un universo paralelo. Nunca más se supo de este hombre, pero bueno, lo dejo como inquietud para que usted en todo caso, como disparador para desde su casa lo pueda investigar. Pero esto de, digamos, traspolarse o desmaterializarse o superar un umbral de la materia estaba, y con esto quiero ahora ponerme serio, estaba en la obsesión de Einstein. Estaba dentro de su itinerario científico. No, lo que creo que hay que distinguir... Transformar la materia en energía, cuando en realidad él demuestra que la materia en última instancia es energía. Un problema de la física, que en definitiva hace al meollo, digamos, al meollo del universo material, ¿no? Eso no lo puede discutir nadie. Y es cierto que durante toda la modernidad se intentó explicar la energía con muchas dificultades a partir de la materia, dando por dato cierto la materia, y lo cierto es que de Einstein y otros científicos en adelante hasta el día de hoy
terminó siendo más razonable explicar la materia a partir de la energía. O sea, la energía como el dato más palpable y el dato primario, y la materia en todo caso como un fenómeno derivado, como una realidad derivada, como si se tratara de grumos de energía o de energía concentrada. Pero ese es un tema eminentemente físico. Lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración ha sido tan baja como para ser perceptible por los sentidos. No hay materia, escribió Albert Einstein en la última etapa de su vida. Ahí, insisto, me parece que es un problema físico que desde luego impacta en nuestra visión del universo y fundamentalmente, o principalmente, si no exclusivamente, del universo material. Después, ya digamos, entrando en un campo mucho más conjetural y en cierto sentido metafísico, están, digamos, las teorías que hablan, o bien de una multidimensionalidad de este universo, incorporando al tiempo como una de esas dimensiones y eventualmente su relatividad o no, según la postura que se adopte. Ahí ya entramos en un campo mucho más conjetural, y después están las teorías que hablan de el pluriverso, o mejor dicho, de los universos paralelos que serían infinitos. Teoría esta, que en definitiva, digamos, hasta donde yo sé es indemostrable, por eso digo que pertenece al campo de lo meramente conjetural, y que para mi gusto, y en esto también arriesgo una hipótesis y lo someto a la consideración del público, fundamentalmente a la consideración de aquellos que del público son expertos, tiene que ver con, digamos, un problema teológico, porque si uno lee los fundamentos o las explicaciones de aquellos que sostienen la existencia de universos paralelos, básicamente a lo que apuntan es, viste que Alberto Huela habla de que la realidad es lo que es más lo que puede ser. Alberto Huela, filósofo que pertenece a esta casa, es amigo de esta casa, es miembro de esta casa, y que a su vez tiene una sólida formación filosófica fundamentalmente de cuño o de base aristotélica, es decir, realista. Bueno, esto de que la realidad es lo que es más lo que puede ser genera el siguiente dilema, porque hay cosas que son, pudiendo ser de otra manera, son de una determinada manera. O sea, por ejemplo, ¿por qué los genes, los cromosomas y el acervo genético de tus padres se combinaron de manera tal que dieron por resultado a tus hermanas, a cada una de tus hermanas, o a vos, a Lucas Carena, y no de pronto a otra persona que hubiera sido un hipotético hermano tuyo? Porque esa posibilidad existió, pero no se dio. Qué desgracia. O sea, ¿por qué saliste de una determinada manera y no de otra? Claro, si querés, hablando de vos mismo. Habiendo existido la misma posibilidad. O sea, ¿qué es lo que determina, qué factor determina que de todas las posibilidades existentes que forman parte de la realidad como potencia, se actualicen, es decir, en términos aristotélicos, pasen al acto determinadas de esas posibilidades y no todas? Si uno lee al padre Mainville, por ejemplo, desde la postura católica, es muy sencillo responder. Dios no solo como creador, sino como providente. Con lo cual Dios no se limita a ser el creador y el que establece las reglas del universo, sino que permanentemente, por ser no solo creador, sino también providente, permanentemente está interactuando con sus propias reglas físico-químicas, físicas, químicas y biológicas, en rigor de verdad, y está determinando los acontecimientos a partir de un rango de posibilidades enorme que él mismo creó. Entonces, como creador, genera reglas y genera un escenario. Como providente, participa en la dinámica de ese escenario dentro de los márgenes de posibilidad que sus propias reglas contemplan. Claro. Pero esto es una respuesta desde, digamos, la gnosis judeo-católica, diría el padre Mainville. Ahora, desde otra óptica, si nos quedamos con la idea, por ejemplo, del empirismo inglés, una idea muy de la modernidad, una idea muy masónica del dios relojero, no hay posibilidad de explicarlo. No hay posibilidad de explicar por qué de determinado rango de posibilidades, de determinada cantidad de posibilidades, una de ellas solamente accede a la realidad concreta, una de ellas solo se actualiza y las otras no. Al menos en determinados aspectos o sectores de la realidad. Y ahí, bueno, tenemos dos explicaciones posibles. El azar, que es una explicación cuasi infantil y que siempre deja el sabor de lo insuficiente, de lo que no responde para el hombre que busca razones. Y la otra es la explicación de los universos paralelos, es decir, bueno, la posibilidad de que exista un Lucas Carena Morocho en este universo no está, pero tiene que haber un universo paralelo en donde
esa posibilidad sí se materializó. Bueno, hace tiempo que he dejado de ¿Se ser entiende? rubio, ¿eh? Bueno, por Se me decir ha oscurecido algo. el pelo. No tengo Claro. ningún tipo de relación con la tintura, pero bueno. No, pero ¿se Sí, entiende? alguna vez fui rubio. Por dar un ejemplo burdo y que creo Tal que cual. de alguna manera No, grafica. queda perfectamente claro. O sea, creo que bueno, tendrás algún antepasado morocho que haya hecho posible y probable, no solo posible, la eventualidad o la alternativa de que tu pelo hubiera sido de otro color, ¿no? Pero bueno, salió de los genes se acomodaron de una determinada manera. En un universo paralelo se acomodaron de otra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no tenemos que creer en el azar. Y el azar no es una idea lógica. Claro. Y es una idea que nos deja con el sabor de la insuficiencia y nos genera angustia aparte. Como le ha pasado a los filósofos existencialistas, muchos de los cuales terminaron suicidándose. Sí, la mayoría. Bueno, o gran por parte, eso. gran parte. Bueno, para el momento de su óbito, para el momento de su muerte, Einstein pidió, ya casi agonizando, dos cosas muy llamativas. Una fue a su yerno, Rudolf Kaiser, que extrajera de su estudio, de su biblioteca, una serie de libros, todos ellos muy poco bien digo, ortodoxos para un científico. Libros cabalísticos, libros que tenían que ver con religiones antiguas, con alquimia, libros realmente que no son propios de una persona que de alguna manera se adentra en el mundo de la razón y la ciencia en los términos más positivos, científico-positivos. Positivistas. Claro. Positivistas. Y de alguna manera pidió que los extrajera para que no sean descubiertos o que no sean encontrados por nadie. Y lo mismo fue que muchos de sus discípulos, otro pedido llamativo de Einstein al momento de su muerte, es que borraran todas las pizarras, todos los pizarrones escritos con escayola, con tiza, con yeso, que él había dejado en su estudio. Es que en los últimos días donde había una serie de fórmulas, imagínense, pizarras escritas enteras con fórmulas matemáticas, donde él había plasmado sus últimos descubrimientos en torno a lo que es la teoría del campo unificado. Pedido que puede obedecer, y acá estamos en el terreno de la especulación, a que él no quería que se siga adelante con sus investigaciones, habiendo visto lo que pasó también con la teoría de la relatividad y con su consecuente bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que él pudo ver con sus propios ojos, él pudo avistar, ¿no?, desde su lugar lo que había pasado o lo que había sido el resultado o el efecto no deseado de una serie de teorías que él muchísimo tiempo antes había comenzado. Nunca sabremos qué es lo que se borró. El FBI quiso tratar de investigar cuáles eran esas fórmulas que él había dejado escritas en un pizarrón, en un simple pizarrón, y que mandó a sus alumnos a borrar y que nunca más se supo nada de ello. Es algo que queda en el orden de los misteriosos. El FBI de Edgar Hoover, o sea, tal vez el FBI, bueno, que era el FBI originario, el más inquisitorial. Claro. Sí, era una especie de... Bueno, retuvieron a la enfermera. NKVD norteamericana. Claro, tal cual. Retuvieron a la enfermera que lo atendió a Albert Einstein en el momento de su muerte y que ella declaraba, es decir, le preguntaban cuáles habían sido las últimas palabras o declaraciones al momento de morir, mientras agonizaba, que la enfermera decía, mire, las dijo en alemán y yo no sé alemán. La retuvieron varias horas, ¿no? Claro, balbuceaba palabras. Llegaron a revisar la basura de Einstein, ¿no? Sí, él estuvo supervisado. Digamos, él tuvo relación con Charles Chaplin, llegó a conocerlo, y también fue, al igual que Chaplin, muy supervisado en sus últimos días. Fue perseguido también, ¿no? Perseguido por el macartismo. Por el macartismo, en épocas del senador McCarthy, ¿no? Así es. Y la persecución sobre todo con lo que eran las infiltraciones, la inteligencia, el comunismo, ¿no? Sí, efectivamente. Einstein fue víctima de todo ese aparato. Que no eran del todo ficticias, más allá de los ribetes que en Estados Unidos, digamos, los ribetes entre escandalosos y ridículos que muchas veces suelen adquirir las cruzadas, entre comillas, de los norteamericanos, que es propio de una sociedad de puritanos, ¿no? Bueno, pero bueno. Pero si efectivamente Einstein conocía secretos de la Cábala, nos adentramos a la verdadera hipótesis de este programa, que es si hubo, es decir, si Einstein fue un científico en todo caso reclutado por sus saberes esotéricos, más que exotéricos, por así decirlo, es si hubo detrás de la Segunda Guerra Mundial
una especie de dos planos que acabo de nombrar. Un plano exotérico, el que todos conocemos, el plano historiográfico, y un plano que jugó, digamos, detrás de bambalinas, una especie de guerra esencial, espiritual, esotérica. El motor oculto. En un motor oculto. Detrás de los bandos contendientes. Exactamente. Si en todo caso fue Einstein un peón en una encrucijada de fuerzas que de alguna manera se plasmaron en la Segunda Guerra Mundial en un plano que sí, por todos conocidos, tenía fines políticos, culturales, estratégicos, una visión del mundo distinta. Se dirimía en aquellos años una planificación de la humanidad totalmente distinta. Pero que hubo, podemos decir, una suerte de guerra que operó en bandos contrarios que iban más allá del plano exotérico y navegaban en el mare magnum, en el universo de lo esotérico, ¿no? Me parece que ese es el planteamiento a lo cual esta hipótesis tendría algo para decir o algo para aportar. No, es que se insertaría y con mucha claridad en un contexto así. Adquiriría mucha claridad y dejaría de sorprender. Mira, en primer lugar, nosotros como hombres que participamos o que formamos parte de una etapa que es residual de la modernidad. Consecuente. De alguna manera todavía somos víctimas de muchos de sus complejos y de sus prejuicios ideológicos. Esta separación absoluta, muchas veces planteada en términos de oposición entre los saberes místicos, esotéricos, religiosos y teológicos por un lado, y los saberes científicos por el otro lado, es propia de la modernidad de base cartesiana reforzada por el iluminismo y por el positivismo. Y es algo, digamos, que en definitiva es una división que estos autores, más allá de que pertenecen, digamos, o que han sido formados en otras tradiciones, que han puesto en crisis y que la misma ciencia pone en crisis. La misma ciencia, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, eliminar por un lado los prejuicios de la modernidad de base cartesiana y después reforzada por el iluminismo y el positivismo. Esta modernidad que opuso los saberes de corte religioso, de corte teológico, con los saberes que serían estrictamente científicos. O sea, jamás a Platón se le hubiera ocurrido generar o establecer tal división, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo. Ahora, eso por un lado. Por otra parte, lo que hay que decir también es esto. O sea, todos nosotros, de alguna manera, nos formamos en determinado paradigma intelectual, en determinada cosmovisión. Y muchas veces cuando nos largamos a hacer ciencia empírica, corroborable, con métodos muy precisados y con sistemas de corroboración, de prueba y error muy precisados también, lo hacemos en el marco de un paradigma. Fíjate vos una cosa, hay un libro muy interesante que es Las fuentes judaicas del psicoanálisis de Juan Pundik, un español de origen judío, él mismo lo declara. Muy interesante, en donde en un libro que no es para especialistas, es para quienes no somos psicólogos, perfectamente describe cómo el psicoanálisis freudiano está como engarzado, abreva en la tradición religiosa judía y toma de ahí, se nutre de muchísimas concepciones que están extraídas de esa matriz. Con lo cual no debería sorprendernos para nada. Perdóname, Bernardo Klicksberg, argentino, en el año 1993, esto lo puede corroborar el público, escribió un libro que se llama Einstein, Humanismo y Judaísmo, o le pido al público que me lo ratifique, o Judaísmo y Humanismo, donde explica justamente, abiertamente, explícitamente, la relación entre Einstein y la Cábala, ¿no? Y la Cábala judía. Es que la Cábala te ofrece un ensayo, ¿no? Digamos. El esquema fundamental, las bases fundamentales y el esquema conceptual al que uno puede adherir o no, de toda una cosmovisión. Claro. Dentro de la cual, digamos, se insertan como piezas de rompecabezas los distintos conocimientos que la modernidad intentó buscar, alejada de toda filosofía y de manera enciclopédica, lo cual claramente fue un error. Está bien, para ir cerrando un error epistemológico. Para ir cerrando un poco el programa, hacia 1921, Einstein
conoció a otro gran científico que pasó también desapercibido en la historia, que es Nikola Tesla. No sé, señor director, si usted puede poner, ahí está la foto de 1921. Tipo al que le debemos un programa, ¿no? Sí, Tesla ya le vamos a dedicar algún programa en La Brújula a los descubrimientos, a la figura de Nikola Tesla. Estuvo con Tesla, ahí lo vemos a Einstein, a Tesla y a Charles Steinmetz, que de alguna manera fue otro científico que en paralelo, la mayoría de sus ideas fueron patentadas por Thomas Edison, pero en realidad Tesla tuvo una correspondencia, y esto ahí habría que chequearlo, es muy difícil de corroborar, con María Orsic. Ambos, Tesla y Orsic, de origen yugoslavo. Desconocida, sí, croatas más precisamente. Croata, más ¿no? precisamente. Por lo menos María Orsic. Y desarrollaron sus conocimientos, y acá está lo de la guerra esotérica. Sí, pero ¿no? desconocía, qué buen dato que estás tirando, porque desconocía completamente Hubo la una relación un entre intercambio Tesla epistolar. y la gran María Orsic, personaje sumamente interesante. Bueno, digamos, profesora de de la ballet. Sociedad Tulé, ¿no? Claro, profesora de ballet, una mujer. Usted que sabe alemán, dígalo en alemán que suena bien. Tulé. Thule Gesellschaft. Gesellschaft. La sociedad Thule. No, bueno, sí, es emblemática. También habría que dedicarle un programa solo a María Orsic, ¿no? Una mujer de una belleza también, dueña llamativa. de una belleza extraordinaria. Extraordinaria. Pelo largo hasta la altura de la rodilla, ni siquiera hasta la cintura, una profesora de ballet, que parece ser que un día, y esto también está en el terreno de lo especulativo, de lo conjetural, entró en trance y empezó a escribir en sánscrito un montón de órdenes o de... en sánscrito, en antiguo sánscrito empezó a escribir en un estado de trance un montón de ideas en torno a avances científicos como si fueran dictados por entidades superiores. Esto está en el terreno de la especulación, pero es verdad que María Orsic tuvo un intercambio epistolar, hay un paralelismo entre la vida de Tesla y de María Orsic, y Tesla fue un científico al cual le debemos muchísimas invenciones, desde el teléfono celular, la energía taquiónica, el taquión como unidad de medida, ¿no? La energía propulsada por el éter, por los campos magnéticos del propio éter. Son innumerables los descubrimientos de Nikola Tesla, pero evidentemente su investigación científica participaba o formaba parte de descubrimientos y hallazgos que no estaban alineados con el núcleo, la cabecera, digamos, la cabecera de proa de las investigaciones de los aliados, que tenían que ver con la relación cabalística, esotérica y la ciencia. Los estudios de Tesla estaban de alguna manera muy cercanos a la vereda de enfrente, a lo que hicieron los alemanes a la cabeza María Orsic, por el lado de levitadores, de vehículos... Lo antigravitacional, etcétera, ¿no? Vos sabés que se trata... Es un hombre proscripto por la ciencia, ¿no? Sí, de hecho perseguido por el FBI, también un hombre muy vigilado y en gran medida hostigado por el FBI. Vos sabés que Tesla, en definitiva, se trata de encontrar fuerzas o fuentes de energía que sean amigables con la dinámica propia del universo, y no, por el contrario, las fuerzas de energía sobre la base de la explosión, que son sobre la base de la destrucción. Tal cual. O sea, es generar adrede destrucción, bueno, la energía nuclear ni hablar, atómica, en el caso de la fusión nuclear, generando destrucción para obtener energía. Lo de Tesla estaba encaminado en otro sentido, ¿no? Pasa que va en contra de los intereses petroleros, un montón de cuestiones que habría que revisar. Y una concepción del mundo. Una concepción que tiene que ver con el caos o con el cosmos y el logos. El cosmos como traducción de un logos. Ahora, te quería decir algo, dijiste algo de la Segunda Guerra Mundial, eso está claro también, ¿no? Hay un libro muy bueno yo siempre lo cito, el padre Julio Mainville, sacerdote argentino, gran filósofo, genio, gran teólogo, que habla de los 3 pueblos bíblicos, de hecho es el título del libro, en donde él expone cómo de alguna manera los contendientes en la Segunda Guerra Mundial y después las fuerzas políticas que después que a lo largo del siglo XX han tenido algún desempeño protagónico, responden a una determinada inspiración que se remonta o que necesariamente nos remite a estas tradiciones, o bien la tradición cabalística,
que aparece incluso dentro del campo cristiano a través del protestantismo y más específicamente dentro, digamos, del puritanismo de base calvinista, o la gnosis que es indoaria, pero no es cristiana, la más pagana, o bien la ¿no? gnosis cristiana, que creo que es la más, tal vez, la más olvidada, o que la que no logró cuajar en ninguna fuerza política, al menos no durante el siglo XX, ¿no? Claro, tal cual, es verdad. Como nota al margen, simplemente, hay también una gran corriente y esto como epílogo del programa, hay una gran corriente de detractores, ¿no?, de la figura de Einstein, no quería dejar de mencionarlo. Jürgen Neffe y Christoph John Bjerknes son algunos de los que consideran a Einstein como un gran plagiador de grandes ideas de su época. Por mencionar, fue un plagiador de las ideas de Henry Poincaré, de James Maxwell, de Hendrik Lorentz, otro genio de la física, de Max Planck, de Wilhelm Wien, de Philipp von Leonard, de Francis Fitzgerald. Y bueno, incluso la gran fórmula, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es de un matemático italiano, Olinto de Prieto, que fue en realidad el que por primera vez escribió esta fórmula con la cual se identifica a Einstein. Y por qué no aquellos que en el campo de la física también han dicho que Einstein ha sido un destructor de la física moderna. Entre ellos debería mencionar a Roger Schlafly, que escribió un libro que se llama ¿Cómo Einstein arruinó la física? Es decir, dentro del campo de la misma física ha tenido sus detractores, ha tenido sus iconoclastas, ha tenido a sus denunciadores. Pero digo, es una figura controvertida, sí, supuesto, digamos, dejamos la hipótesis, digamos, abierta, dejamos este planteamiento de alguna manera inconcluso para que en todo caso usted pueda corroborarlo y valerse de sus propias fuentes para llegar al fondo de este tema. Vos lo citaste a Max Planck, cabe aclarar que era otro premio Nobel y bueno, que fue este gran físico alemán, el padre de la física cuántica. Bueno, ¿no? El Instituto Max Planck. Bueno, que sí, que existe y de primer nivel hasta el día de hoy. Y una cosa respecto de Max Planck, si no mal recuerdo, en el libro de Bochensky, famoso autor de filosofía, a Max Planck lo consigna o lo adscribe en el deísmo, ¿no? Max Planck, cuando comienza a estudiar las partículas subatómicas y comienza de esta manera a darle nacimiento, a inaugurar este nuevo capítulo de la física tan promisorio y tan rico que es la física cuántica, vuelve de alguna manera a la idea de un Dios providente, no solo creador, no solo una inteligencia y una voluntad creadoras originarias, tipo el Dios relojero de los masones y de los liberales, de los empiristas, en rigor. Un gran arquitecto. Sino, no solo un gran arquitecto, sino un Dios providente, un Dios que permanentemente está pensando y sosteniendo el universo. Y esto en gran medida por el principio de incertidumbre de Heisenberg, otro gran físico alemán, sí, sí, con el que Einstein hablaba cuando dice Dios no juega a los dados. Claro. Pero ahí en realidad la frase de Einstein hace referencia a la, digamos, vuelve a la idea del Dios puramente creador, porque acto seguido Einstein aclara, dice que él cree en las leyes de la física como si fueran divinas, y en realidad eso nos coloca otra vez en la concepción reduccionista de un Dios meramente creador, e incluso la concepción bien gnóstica en cierto sentido de la expresión inmanentista de un Dios que es asociable con las energías del universo. Bueno, es una idea inferiorizada de Dios. En 1944 Einstein dijo, yo creo en el único valor de las leyes del universo. Claro, que completa la otra frase. Con lo cual es si hay un Dios, que creo que Einstein era deísta, pero es una idea, bueno, muy cabalística de Dios, muy reduccionista, ¿no? Muy reduccionista. Bueno, Pablo, se nos terminó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, esperamos haber sido claros con este tema. Pese a que era relativo, tal cual. Pareciera, ¿no? Pero les agradecemos a todos por estar, por seguir nuestro programa hasta el final. Nos encontramos como todos los miércoles, ¿no? Aquí por TLB1. Esperamos contar con su participación, con su comentario, con su crítica. Y bueno, nos veremos en una próxima edición de esto que hemos decidido con Pablo titular La Brújula. Solo si Dios quiere. Hasta luego. Chau, hasta luego. Das ist die Liebe der Täter.